Well, really, it was Paul and come up with this idea of Sgt. Pepper, and he was just kind of, to me, we were just in the studio to make the next record. En 1967, los Beatles lanzaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un álbum que fue recibido como una obra maestra del rock. Un experimento de estudio, una explosión de color y una declaración artística que cambiaría la música para siempre. Pero tras esa fachada de genialidad, no todos quedaron convencidos. Algunos fanáticos lo consideran demasiado teatral, forzado o sobreproducido. Y lo más sorprendente, ni John Lennon ni George Harrison estaban realmente entusiasmados con él. Hoy analizaremos por qué Sgt. Pepper divide tanto a los oyentes, cómo se hizo y qué pensaban realmente los propios Beatles sobre su disco más famoso. Tú no dejes de emitir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que es el álbum más importante de The Beatles como dicen muchos críticos o no? También escribe tu canción favorita de este álbum. ...1966 fue un año de ruptura. Los Beatles estaban hartos de las giras y del circo mediático que los acompañaba. En su último concierto en San Francisco apenas podían escucharse tocar. McCartney propuso reinventarse. While all those people were screaming, it was lovely that they liked us, but we couldn't hear to play. So the only place we could develop was in the studio where we could hear ourselves. ¿Y si dejamos de ser los Beatles y nos convertimos en otra banda, una más libre y experimental? Así nació el concepto del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un alter ego que les permitiría explorar cualquier estilo sin las presiones de ser los Beatles. Lennon y Harrison no compartían del todo ese entusiasmo. Lennon lo vería como un álbum de Paul con algunas de mis canciones metidas en el medio, mientras que George ya estaba más enfocado en la espiritualidad y la música india. Well, really, it was Paul and come up with this idea of Sgt. Pepper, and he was just kind of, to me, we were just in the studio to make the next record. La producción de Sgt. Pepper's fue un hito técnico y artístico. Grabado entre diciembre de 1966 y abril de 1967 en los estudios Abbey Road, el disco aprovechó al máximo las limitaciones tecnológicas de la época. Solo tenían una grabadora de 4 pistas, por lo que cada mezcla debía rebotarse varias veces, perdiendo calidad pero ganando capas y texturas. El ingeniero Geoff Emerick fue clave, inventó soluciones de sonido que hoy son legendarias. Por ejemplo, acercó los micrófonos al bombo y al bajo más de lo permitido, logrando ese sonido profundo que antes no se escuchaba en el pop. También filtró instrumentos a través de compresores, altavoces Leslie, reverbs y cintas manipuladas manualmente. Entre los instrumentos y técnicas más destacadas figuran el Mellotron, primer sintetizador de cinta, utilizado por McCartney para crear los sonidos de flauta al inicio de Strawberry Fields Forever, que quedó fuera del álbum. Órgano Hammond L100 y Lowrey DCO-1, combinados con efectos de eco para crear ambientes psicodélicos. El bajo Rickenbacker 4001 con distorsión suave, dándole un tono más potente y claro. La tambura, el sitar y tabla en Within You, Without You, grabadas con músicos indios, invitados y microfoneadas con técnicas estéreo experimentales. No olvidar la orquesta de 40 músicos Era Day in the Life, grabada varias veces para superponer un crescendo caótico. Efectos de cinta invertida y manipulación manual en canciones como Being for the Benefit of Mr. Kite, donde se cortaron y mezclaron fragmentos de órgano y acordeón literalmente al azar. McCartney y Martin veían el estudio como un laboratorio. De hecho, las ideas de Paul de incluir transiciones entre canciones como si todo el álbum fuera un espectáculo en vivo fueron revolucionarias para la época. Pero Lennon no se impresionaba tanto. Años más tarde comentó: "Fue técnicamente impresionante, sí, pero yo no sentí emoción, no era real, estábamos jugando a hacer otra cosa".
El álbum abre con fuerza teatral, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y su reprise, que enmarcan el disco como si fuera un espectáculo. Guitarras brillantes, bajo pesado y una producción impecable. Luego llega With a Little Help from My Friends, donde Ringo se luce con una interpretación cálida, una de las más queridas del catálogo Beatle. Lennon la definió como una de las pocas canciones honestas del álbum. Lucy in the Sky with Diamonds, inspirada en un dibujo del hijo de Lennon. La psicodelia se impone, imágenes oníricas, órgano Lowrey, bajo comprimido y la voz de Lennon tratada con eco artificial. El efecto vocal fue logrado con Barry Speed. Grabaron la voz más lenta y luego la aceleraron para darle un tono etéreo. Pin for the Benefit of Mr. Kite fue hecha a partir de un viejo cartel circense de 1843. Lennon dijo años después: "Odio esa canción, era un maldito cartel que copié palabra por palabra. Me pareció un truco barato". Within You, Without You, compuesta por George, fue grabada con músicos indios en un ambiente casi meditativo. Aunque algunos la consideran una joya espiritual, otros fans la saltan al escuchar el disco. Y el cierre, quizá la mejor, A Day in the Life, la unión perfecta de dos mundos, la melancolía de Lennon y la ambición de McCartney, con orquesta, pianos apilados y un acorde final que tardó más de 40 segundos en desaparecer, una de las cumbres de la historia del rock. Pero ¿por qué no convenció a todos? A pesar de su fama, Sgt. Pepper no convenció a todos, ni siquiera a los propios Beatles. A McCartney sí, le encantó. I thought it was great. I thought it was a huge advance. Pero vamos con Harrison y Lennon. John Lennon tenía una opinión crítica sobre el Sgt. Pepper, sintiendo que era principalmente el álbum de Paul y que algunas de sus canciones eran basura, considerando que no estaba al mismo nivel del álbum blanco. George Harrison también se sentía menos entusiasmado con el proceso de grabación por su larga duración, aunque reconocía que parte de la música era buena y su álbum favorito era Rubber Soul. Lennon dijo, para empezar, que no era un álbum concepto. Luego de el intro y With a Little Help from My Friends y Reprise, el resto del repertorio pudo entrar en cualquier otro álbum. En una entrevista de 1970, además declaró: "Sgt. Pepper fue idea de Paul, no mía. Yo contribuí con mis canciones, pero no lo sentía. Era un álbum de Paul y yo solo acompañaba". It's called the first concept album. It doesn't go anywhere. Mr. Kite, all my contributions have absolutely nothing to do with this idea of Sgt. Pepper and his band. But it works, because we said it worked, and that's how it appeared. Yeah. But it was not as put together as Pet Sounds. Yeah. And it doesn't have a concept. It starts out with Sgt. Pepper and introduces Billy Shears, and that's the end, apart from the so-called reprise. Right. Otherwise, every other song could have been on any other album. Right. It's the reprise that right. does it. Mr. Kite could have gone anywhere. Lucy could have gone anywhere. A Day in the Life could have gone anywhere. So it's not really, there's no concept. En otra ocasión, en 1980, volvió a insistir: "Para mí, Sgt. Pepper no tiene alma. Después de Strawberry Fields Forever, que ni siquiera entró en el disco, todo me pareció vacío". George Harrison también fue crítico. En 1992 dijo: "En ese punto, Paul era el más entusiasmado. Yo estaba más interesado en otras cosas como la meditación. El disco fue divertido, pero no tan importante como se cree". For me, it was kind of a bit tiring, or it was a bit boring, because I mean, I had a few moments in there that I enjoyed, but generally I didn't really like that album much. My heart was still in India, you know. I mean, after that, everything else seemed like hard work, you know. It was a job. It was like doing something I didn't really want to do. I was losing interest in being fab at that point. Incluso en su autobiografía I'm Me Mine, Harrison menciona: "No fue una gran experiencia espiritual para mí, era más el proyecto de Paul y George Martin que un trabajo de los Beatles". Ringo Starr, aunque más diplomático, admitió: "Recuerdo que pasé gran parte de las sesiones leyendo cómics, no había mucho que hacer para mí". Sgt. Pepper for me was great because it's a fine album. It's a fine album, but I did learn to play chess on it because I'd have so much spare time. The percussion would be overdubbed later and later, you know.
Muchos fans sintieron lo mismo, un disco brillante, pero algo impersonal. Las letras eran más conceptuales y menos humanas. La emoción directa de Rubber Soul o Revolver parecía diluirse entre efectos, ecos y capas de producción. Y en el fondo, Lennon lo resumió mejor que nadie. Paul siempre buscaba hacer el álbum definitivo, pero la música no se trata de eso, se trata de sentir algo. Y en Pepper, yo no sentía nada. Aún así, el impacto de Sgt. Pepper fue gigantesco. Inspiró a bandas como los Beach Boys, Pink Floyd y The Who a pensar en el álbum como una obra total, no solo una colección de canciones. Ganó 4 Grammys, incluyendo Álbum del Año, y cambió para siempre la producción musical. Pero con los años, el mito comenzó a desinflarse. Algunos críticos lo ven como una cápsula del 67 más una obra de época que un álbum atemporal. Hoy, muchos prefieren la frescura de Revolver o la madurez de Abbey Road. McCartney sigue considerándolo su punto más alto, mientras que Lennon, antes de morir, insistía: lo mejor que hicimos fue The White Album, eso sí era real. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Lennon? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fue, sin duda, una obra que cambió la historia del pop, pero también fue el reflejo de un grupo que empezaba a dividirse: Paul el perfeccionista, John el inconforme, George el buscador espiritual y Ringo el espectador paciente. Quizás por eso sigue siendo tan fascinante, porque más allá de su fama, Sgt. Pepper nos muestra el momento exacto en que los Beatles dejaron de ser una banda y se convirtieron en leyenda.